Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Esta semana se cumplieron 5 años del estallido social y vamos a conversar con nuestros dos invitados sobre este relevante hito. Primero conversaremos con Katia Araujo, ella es investigadora social y académica de la USACH. Y luego tendremos a Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Parte Influyentes. Katia Araujo, muy bienvenida a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí. Katia, bueno, esta semana, como decía, se cumplen 5 años de estallido y de las pocas personas que lo vieron venir, fuiste tú, con tus investigaciones de campo, y te transformaste en ese momento entonces en una persona que muchas personas recurrieron a ella para entender qué había pasado. ¿Qué encontraste tú en esos estudios de campo y cómo has mirado esos hallazgos a la luz del tiempo justamente de estos 5 años? Bueno, quizá el hecho de que a veces se diga que había anticipado, creo que tiene que ver con el carácter mismo del estallido, que a veces yo creo que lo olvidamos y nos concentramos mucho en el acontecimiento político estallido 2019 y se nos olvida como que quizá lo central es que el estallido es un emergente, un síntoma, una expresión, una entre muchas otras, y que probablemente seguiremos teniendo de diferentes tipos de procesos sociales que son procesos sociales de larga data, son procesos sociales que probablemente tienen entre 4 y 5 décadas, dependiendo de cada uno de ellos, pero que son procesos que transformaron de manera muy sustancial a la sociedad chilena, a los individuos en la sociedad chilena. Y entonces el estallido, yo creo que lo que es importante es lo que muestra sobre esos procesos sociales, pero además sobre un segundo elemento, que es la dificultad que ha tenido estos procesos sociales, estos cambios que han traído contradicciones, tensiones, nuevas expectativas, etcétera, para ser elaborados y encauzados políticamente. Sí. Y entonces, como no logran ser encauzados, pero no estamos hablando del 2019, no han logrado ser encauzados en las últimas décadas, tenemos permanentemente estas expresiones políticas, pero yo diría, y quizá eso es lo más preocupante, que no solo tenemos expresiones políticas, sino que la falta de este encauzamiento político de estas grandes transformaciones sociales y todas sus consecuencias, contradicciones, tensiones, etcétera, se ven en también estos estallidos institucionales que estamos teniendo alrededor de todo el tiempo. Entonces, por esas veces he sostenido que estamos viendo estallidos, por supuesto no un estallido como el del 2019. Claro, un estallido no, solamente en el sentido, por supuesto, es una manera de decir que básicamente esas expresiones de algo no encauzado, algo que no ha conseguido tener un cauce político, se expresa no solamente en la arena política, en las manifestaciones de ese momento, en los movimientos estudiantiles, en el aumento de las demandas y de las manifestaciones políticas de otra índole, etcétera, sino que está apareciendo cada vez más en nuestras diferentes instituciones, en la escuela, uno lo ve, no sé, en las universidades, uno lo ve en las empresas, uno lo ve en las calles, uno la ve en las relaciones ordinarias. Entonces, pienso que es centrarse en una disputa sobre el contenido mismo del hecho político del 2019, por supuesto, puede ser relevante, pero yo creo que pierde lo más importante para el país y para lo que viene, que es que eso fue solamente una expresión y que el problema es esta falta de encauzamiento político, porque la falta de encauzamiento político, y eso creo que es algo esencial. Mira, los partidos políticos siempre tuvieron, una de sus funciones fue construir narraciones colectivas. Que dieran sentido, ¿no? Relatos, exacto, ¿no? Que fueran expresando y explicando también en qué estábamos. En qué estábamos, ofrecer hacia dónde uno iba, es decir, para construir horizontes colectivos. Y ese trabajo, ese es al que me estoy refiriendo, no se ha producido porque
la política no logró este encauzamiento, o sea, de estos procesos. Entonces, como no lo logró, no tenemos esos horizontes colectivos mínimos, porque hacia el futuro podemos legítimamente discutir ideológicamente. Tú puedes creer que debemos ir aquí o allá, que la sociedad debería ser así o asá. Es una disputa política ideológica que es legítima en democracia, desde luego, ¿no? Pero tienes que tener la capacidad de que esa disputa, al mismo tiempo que tenga sentido para la población, construya y sea respetuosa de un horizonte colectivo mínimo, mínimo, de básicos de horizonte colectivo que tienen todas las sociedades. Y aquí yo creo que no se ha logrado, nos hemos quedado un poco huérfanos de este horizonte colectivo con un sentimiento de desorientación general que yo creo que en realidad está sobreestimado. Los diagnósticos están hechos. Hay muchas cosas que están escritas de 10, 15 años atrás, están planteadas, damos demasiadas vueltas. O sea, no es la falta de diagnóstico, dices tú. No, ni siquiera ahora, Katia, porque te iba a preguntar, con razón de los 5 años del estallido, ha venido un debate que a veces cae como el binarismo, ¿no? Por un lado, que esto fue todo delictual, ¿no? Y buscar culpables y quienes no condenaron la violencia, que por supuesto ocurrió. Y por otro lado, de relevar el factor de los malestares sociales pendientes, que todavía siguen pendientes, y la importancia de entonces trabajar en pos de satisfacer esas necesidades que han quedado ahí guardadas. Pero entre todo este debate, ¿qué es lo que ves tú como malestares, como dolores, como contradicciones? Hace 5 años, que venían, como dices tú, de hace 10 años, de hace 15 años, que todavía siguen subterráneamente o a veces bien visiblemente influyendo y estando, digamos, a la espera de que la política se decida a solucionarla. Sí, yo creo que ahí habría que hacer una distinción entre lo que son las demandas de la población, ¿no? O sea, no responder a las demandas, que es muy importante y es relevante, y otra cosa es que la política encauce procesos sociales. Y eso creo que es una diferencia muy, muy importante, porque cuando te quedas en la tesis del malestar, todo parece ser un problema de demanda-respuesta, un problema o de derechos sociales o de más mercado, lo que sea, pero la disputa aparece en términos de demanda. Y lo que creo que ha ocurrido es que no se ha sido consciente de esas grandes transformaciones sociales que han cambiado los individuos, las expectativas, las formas que nos relacionamos unos con otros, los que esperamos de la sociedad. Un caso es el caso de la política. Un ejemplo, a lo largo de estas décadas la población cambió, las formas de pensarse a sí mismo, los principios y valores con los que funcionan, las expectativas que pueden tener de ser tratados más horizontalmente, de lo que es inadmisible y de lo que es admisible, el rechazo a formas tutelares de ser tratados, al autoritarismo, a ciertas formas de conducta que resultan inaceptables. No sé, en las relaciones entre hombres y mujeres hay muchas modificaciones que se dieron. Hay formas de hacer política que eran formas tradicionales muy tutelares, formas de hacer política en que la lógica de privilegios, que también ha sido muy disputada por la población en este tiempo, se han mantenido. Y uno ve cómo la política, para dar un pequeño ejemplo, sigue manteniendo conductas que uno dice, pero ¿cómo es posible que las sigan manteniendo? O de mantenimiento de privilegios o de conductas que pasan por encima criterios de mérito que han sido muy importantes para la población como una manera de enfrentar legítimamente las lógicas de privilegios. Entonces no se trata solo de las demandas, sino que cambió la sociedad y la política siguió pensando que sus modos de construcción de conflicto, de resolución de conflicto, de conducirse, ¿no?, en las formas en que transmiten información, no transmiten información, el marco de sus privilegios o no sus privilegios continúa siendo lo mismo, o lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, claro, en términos de las relaciones entre hombres y mujeres, etc. Y entonces tú dices, ¿qué pasa con una esfera? ¿Qué es la esfera que tendría que tener esta tarea de construir una narrativa de esta sociedad
que ha sido afectada por estos cambios, de producir sentido, de generar horizontes mínimos colectivos que permitan la convivencia, que está en otro momento, que es capaz de seguir haciendo, ¿no?, comportándose y conduciéndose, quizá como 40, claro, 50 años atrás. Como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Y eso yo creo que es muy importante tomar en cuenta. Por eso yo insisto, no se trata, la gran falla, la gran dificultad o el gran fracaso de la política no es solamente un fracaso de no responder demandas, es que la política tenía y tiene que transformarse a sí misma en la medida en que realmente, y sus programas y sus ofertas programáticas, en la medida que recoja seriamente que esta no es la misma sociedad. Y yo te estoy dando un pequeño ejemplo porque podríamos porque dar hay muchos más. Muchos otros ejemplos de cómo la sociedad Katia, cambió y eso no ha sido recogido como una narrativa colectiva, como algo de sentido colectivo, como horizontes colectivos más o menos consensuados y explícitos, y eso nos deja en los archipiélagos, como he llamado algunas veces a la sociedad, dando una imagen de la sociedad, en esos archipiélagos que creen que está todo bien porque viven entre ellos y con sus propias reglas, pero que no tienen que ver con los otros y se construir algo en común, o en términos personales, a tratar de darle tú una respuesta individual a un problema que es colectivo y que no logra tener una solución consensuada. Katia, cuando fue el estallido y los meses siguientes, personas como tú, como Manuel Canales, Juan Pablo Luna, fueron muchas personas a hablar con ustedes, ¿no? Y Manuel Canales ha dicho que, bueno, después parece que se olvidó algunas de esas personas que estaban muy interesadas en saber qué pasaba, en qué estaba la sociedad chilena, por qué esto había pasado y cómo evitar que pasara otra vez. ¿Te ha pasado lo mismo a ti, que personas que se aproximaron a conocer tus estudios o tu manera de mirar este problema ya como que no están en la misma posición? Yo no generalizaría, eso no lo haría. Creo que hay muchas personas y en términos de posiciones políticas muy distintas que continúan, me parece, teniendo estas conversaciones con los trabajos que puedo haber hecho o no. Creo que no lo generalizaría, pero creo que hay una brecha entre lo que puede ser esa dimensión y lo que aparece como discurso y disputa pública. Y en el discurso y la disputa pública hay, por una cuestión de construcción de disputa política, que creo que es una pena, la disputa política se ha planteado como esto fue solo violencia, no había nada que decir sobre la sociedad, o había sido todo, fue solamente violencia y fue delictual, o sea, no tenía nada que política, o fue solamente algo societal y no tuvo nada que ver con la política ni con la violencia. Y creo que las dos cuestiones hacen que de algún modo esto que es básicamente un diagnóstico sobre la sociedad, que es para partir, para todos nosotros, podemos disputar muchas otras cosas, cómo queremos que sea la sociedad, hacia dónde queremos que vaya. Pero hay un punto en que, por lo menos en mi práctica, que intento ser lo más ética y honesta posible en lo que yo encuentro, lo que veo y lo que trabajo, teorizo, las tesis que produzco, yo creo que podríamos, por lo menos eso, disputar un diagnóstico consensuado para empezar. Claro, y después ver las soluciones que pueden ser distintas. Katia, en ese sentido, con todos los dos procesos constitucionales fallidos, pero especialmente con la convención, ¿no terminó también de dinamitarse la posibilidad de un horizonte colectivo mínimo, especialmente allí, ¿no? Digo, también en el segundo proceso pasó lo mismo en lo inverso, pero especialmente ahí, que había puesta mucha esperanza de que se expresara justamente la ciudadanía real y que terminó como terminó? Sí, yo creo que si uno pudiera hacer una crítica a estos diferentes actores que son más políticos, ideológicos, porque bueno, mi tesis es que en realidad hay una dificultad para encauzarlo y entonces los que tienen una responsabilidad y tienen que ayudar a esa respuesta son los actores políticos. Yo trabajo sobre todo sobre la sociedad, pero en último tiempo trabajo sobre política y lazo político, porque creo que ahí hay un nudo que tenemos que desatar para poder salir adelante y no ahogarnos en una cosa que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Chile se está ahogando en un vaso de agua. ¿En qué sentido? Yo creo que los problemas no son tan grandes. Ya. O sea, estamos más catastrofistas de lo que realmente la realidad. Yo creo que hay más salidas de las que uno está viendo, pero están taponadas por un debate político,
por una cuestión ideológica que se ha colocado como una especie de costra sobre todo el resto y sobre todo el resto de los actores, que podemos tener posiciones ideológicas muy distintas, pero todos necesitamos un horizonte mínimo de futuro básico, acuerdos básicos, para que esta vida en común continúe. Y yo creo que ahí esa costra que se ha producido genera realmente un escalamiento innecesario. Estamos escalando una ceguera, una dificultad para mirar que en realidad lo que tenemos que mirar son esos procesos sociales y finalmente darles algún tipo de encauzamiento que sea común, en el que vamos a disputar ideológicamente, pero qué duda cabe, pero comenzar a movernos. Sí. Creo que el problema principal, y es una cosa que yo he encontrado en mis trabajos post-estallido y sobre todo en los últimos, y que es muy complicado y que aparece también en las últimas datos de encuestas que acaban de aparecer, es este sentimiento de deterioro y empantanamiento. Claro. Por un lado... Como de parálisis, ¿no? Como de no ir a ninguna parte. Y eso lo muestran, claro, la encuesta del PNUD, la del CEP, ¿no? Esta idea de que por revanchismo, porque no se ponen de acuerdo, a pesar de que la gente les pide que se pongan de acuerdo, finalmente terminamos en un empate que no nos conduce a ninguna parte. Que no nos conduce a ninguna parte, pero que además este sentimiento de deterioro tan grande, yo creo que hay ámbitos de la vida que se han deteriorado, bueno, la seguridad, etcétera, luego, etcétera. Pero es interesante cuando las personas hablan de todo este deterioro, están hablando de la vida política y pública, la vida política, sobre todo política. No de su vida. Pero no de sus vidas, ¿no? Que son duras, siguen siendo duras, que hay que trabajar 7 días a la semana. Nada de eso se ha cambiado. Estas razones más societales sobre el estallido, el agobio, el sentimiento de no ser suficientemente respetados como se esperaría y ser bien tratados, y la cuestión de la dignidad, todo eso es algo que espera respuestas también, eso sin duda está ahí, pero al mismo tiempo hay una distancia muy grande entre ese mundo que es salir a trabajar cada mañana, cuidar tu familia, estar con los otros, etcétera, y esta debate político que te hace sentir que vives en un país que no tiene futuro, y verdaderamente no tiene, si es que la clase política o la clase gobernante claro, lo dice así, claro, lo sería como una así, profecía autocumplida, ¿no? Obviamente, claro, no porque sea la realidad. Obviamente, no porque vaya a influir, las personas tienen una distancia muy grande con la política, pero sí porque dejan de existir estos discursos que te ofrecen futuro. Claro. Entonces, sin estas ofertas, obvio, van a decir que yo soy individualista, pero ¿cómo no voy a ser individualista si no tengo una oferta colectiva? Claro, un horizonte de futuro y un futuro compartido. Tú has seguido haciendo investigación de campo y acabas de hacer un estudio sobre actitudes morales post-estallido y post-pandemia, bueno, y post-procesos constitucionales fallidos. ¿Qué te ha arrojado ahí que sea realmente como un hallazgo? O sea, yo lo que he estado estudiando son dos cosas. Una es la relación con la política en los sectores populares, y hemos hecho un trabajo en varias ciudades del país con familias de 3 generaciones, y la otra es un estudio sobre los universos morales. ¿Cómo se cambiaron los universos morales? Yo diría que o sea, para los temas que estamos hablando, si hay algo que es muy erosivo de estos 5 años, que han sido tremendamente largos, ¿no? 5 años son 5 años, pero esta distancia parece entre lo que son la duración subjetiva, ¿no? Son largos porque ocurrieron tantas cosas, se puso energía en tantas cosas para volver como un poco al punto de partida en muchos ámbitos. Yo creo que lo que estos 5 años han implicado es la ruptura de una esperanza, porque en octubre de 2019 las personas entraron con la esperanza de que algo iba a cambiar en sus vidas. Tan es así que antes del 2019 uno ya sabía que las personas no querían perder lo que habían ganado, porque tienen un sentimiento de haber ganado, de tener mejores condiciones de vida, de estar mejor que sus abuelos y abuelas. Hubo un salto. Sí, y de hecho eso lo muestra el estudio con que vamos a conversar con el siguiente invitado de Raúl Figueroa, en que hubo un movimiento de mejora entre generaciones muy importante en Chile. De todas maneras, pero eso no implica que no haya habido agobio, que no haya habido percepción de abuso, que no haya habido percepción de que la lógica de privilegios continuó
existiendo, que no haya habido desencanto, porque la promesa de que tú eras un sujeto de derecho igual que el resto no se cumplía en la vida social y habían grupos que pensaban que eran naturalmente, jerárquicamente más arriba que los otros o naturalmente superiores a los otros. Ese salto no cambió eso e incluso ese salto, porque vino con educación, porque vino acompañado de estos otros discursos, lo que produjo fue que las personas vieron la sociedad de otra manera, porque las expectativas sobre la sociedad cambiaron. Por eso insisto, eso no es un problema de las demandas. Si tú me dices que las personas dieron un salto, pero en términos de sus condiciones de vida, sí, pero uno no salta y se queda siendo el mismo. Claro. Uno tiene derecho a pedirle más a una sociedad más rica. Crecen las expectativas, por supuesto, Exacto. ¿no? Y el horizonte de derechos y de posibilidades. De todas maneras, o una sociedad que ha prometido tratarte como sujeto de derecho, puedes exigirle que te trate como sujeto de derecho y que algunos no sientan que son superiores a ti por el hecho de su cuna o de su apellido o de su lugar de procedencia o por la escuela en donde estudiaron. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado en ese argumento, como también el otro argumento de la violencia. Cuando uno se pone en el argumento de la violencia y se queda en el argumento de la violencia, uno siempre puede hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo es posible que una sociedad crea que tiene que resolver sus diferencias, sus conflictos o viabilizar sus demandas con tanta violencia? Entonces alguien tiene que responder por qué, cómo llegamos ahí, quién es el responsable de que esa sociedad no tuviera otros caminos, incluso aceptando su argumento, que el argumento que yo creo que no es aceptable, que solamente fue violencia. Pero si incluso lo aceptara, tú tendrías que preguntar, claro, ¿cómo no hubo otra vía, no? ¿Por ¿Cómo qué no se hubo? encauzó? ¿Quién? Porque mira, cuando uno toma decisiones hacia la violencia, una de las cuestiones, y bueno, hay muchas posibilidades según la situación, pero por supuesto, en este caso, y eso lo muestran mis últimas investigaciones también, la gente está en desacuerdo con lo que pasó en la violencia en el estallido, sobre todo porque afectó sobre todo a los sectores populares, sobre todo porque fue una violencia inútil, sobre todo porque la violencia desarma vidas, etcétera, etcétera. Hay una discusión, pero las personas piensan y piensan hoy, tanto como antes, o más que antes, después de esta pasada por 2019, que si no es con violencia no habrán cambios. Entonces tenemos un problema. Claro, ese es un problema muy grande. Es ¿no? muy Como grande. de no pensar. Y a pesar, Katia, de que el estallido finalmente se encauzó institucionalmente, aunque luego los dos procesos constitucionales hayan sido fallidos, pero se encauzó allí. Otra parte que tiene tu estudio nuevo tiene que ver con la sensación de empoderamiento de las personas. Me gustaría preguntarte por eso, porque es como contraintuitivo, ¿no? Por un lado, sentir que estamos en un pantano, que no avanzamos, pero por otro lado, ese sentimiento de autoafirmación, de pensar que sí es posible lograr cosas a través de uno, ¿no? A través de la agencia personal. Porque yo creo que es un poco lo que te está diciendo, el empantanamiento y el sentimiento de deterioro es por lo colectivo, que en el fondo tiene que ver sobre todo con la ausencia de este encauzamiento político. Entonces, eso puede ser paradójico, pero no es contradictorio. Son dos cosas que conviven. Yo tengo que tener un poder y me siento una individua poderosa, porque tengo que resolver las cosas por mí misma y de hecho hacerme la vida lo mejor que pueda y construirme como pueda una idea de futuro. Porque colectivamente lo que tenemos es un entrabamiento, que es un entrabamiento que no es del 2019. Es un entrabamiento que tiene por lo menos 10 años, si no tiene un poco más, en un sentido político, y que entonces es como, por eso digo, son capas. Y yo puedo decir que yo en mi vida estoy bien, estoy tranquila, porque bueno, me gusta mi familia, hago las cosas que tengo que hacer, los domingos como un asado, lo que sea, pero trabajo como mucho, etcétera, que tengo ese nivel de mi vida familiar, porque la familia se ha convertido en un referente muy importante. Pero eso quiere decir que estamos retrayéndonos cada vez más, construyendo archipiélagos, pero cuando tú me dices... Bueno, claro, ¿cómo está todo Chile o cómo está la sociedad en general? Empantanado, claro, cada vez peor, erosionado, etcétera, porque estamos ahora mirando otra cosa que es este fracaso de encauzamiento por la política
de una cuestión más colectiva. Claro. ¿No? Y como dices tú, mucho énfasis en el conflicto, ¿no? Incluso como un énfasis en escalar los conflictos cuando, como dices tú, a veces no lo son tanto, ¿no? No hay tanta diferencia. Se nos acaba el tiempo, Katia, pero ¿tú ves liderazgos que estén en una posición de mayor sintonía con esto que estamos hablando o ves a todos por igual en la misma miopía, podríamos decir? No, yo creo que hay liderazgos, no podría, creo que hay liderazgos que tienen esta sensibilidad, pero no se trata de soluciones de líderes, y ojalá que no, porque cuando tú lo que esperas es que aparezca un líder, hay algo de milagroso en el líder y hay algo de mesiánico en el líder. Así que creo que hay personas que tienen sensibilidad y creo que en el espectro político, de todo el espectro político, y que intentan pensar esto. Pero eso no se va a resolver así. Eso se va a resolver cuando los partidos políticos decidan tomar en serio la función que les toca, las tareas que tienen, y eso va a significa realmente cosas muy, muy, muy concretas, como poder hacer, bueno, esto lo he hecho hace mucho tiempo también, pero hacer como algunos acuerdos de políticas de Estado que nos den por lo menos la impresión de que vamos en 4 o 5 temas centrales para el país, políticas de Estado de 10, 15 años. Cuando los partidos políticos entiendan que lo que tienen que hacer es volver al territorio. Cuando los partidos políticos piensen claramente que tienen que hacer un esfuerzo por crecer y por generar cuadros. Y cuando los partidos políticos toman en serio que tienen que hacer una revisión programática, ideológica programática, para renovar sus propias apuestas. Por supuesto, hay posiciones que son posiciones que no están en ese espíritu de mantener una convivencia, etcétera. Yo sé que hay posiciones que no están en ese espíritu, pero bueno, la vida política y el espectro político siempre fue así. Nunca, o sea, siempre han habido los extremos en todos los momentos de la historia, y siempre ha sido un tema de estas otras posiciones que no están en el extremo, de poder lograr que los extremos se queden en los extremos, porque no van a desaparecer, porque es así y porque es plural y es legítimo, pero el trabajo son de aquellos que están en el centro. Y ojalá encontrar acuerdos, como dices tú, que sobrepasen a cada gobierno de turno y provean un horizonte de futuro, que es lo que se necesita, ¿no? Con urgencia. Sí, muchas gracias, Katia Araujo. No, gracias a ti. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa. Espérenos. En Duoc UC somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Esto se traduce en 21 años de liderazgo en excelencia. Somos el primer IP en acreditarnos en investigación, creación o innovación y aseguramiento interno de la calidad. Antes de cada viaje, hijo, siempre hay algo que cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Los frenos. ¿Y ahora qué vamos a cambiar? Los neumáticos, hijo. Y ahora toca cambiar de aceite, ¿o no, papá? ¿Has aprendido bien, hijo? Y ahora, papá, ¿qué le vamos a cambiar al auto? Ahora, hijo, el auto cambia de dueño. Tu historia es nuestra historia. León, 67 años contigo. Las mentes que están transformando el mundo conectan sus ideas con los desafíos del presente. The master of this technique is Apple. I will argue that Apple's real innovation is actually organizational. Las herramientas para enfrentar los desafíos del management del futuro. I've been in the boardroom of probably 150 of the Fortune 500. And I've never seen any other mechanism work except for this. En Transformación Executive, un programa de formación de BOMA y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Más información en boma.cl. TEC presenta Primero lo Primero. Usar 100%
agua desalada en nuestras operaciones de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes de la región es lo importante. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Cristal de Cirque du Soleil. Chile, una tierra de oportunidades, de sueños, pero también de desafíos. Durante la última década, el crecimiento ha sido esquivo. La promesa de un futuro de prosperidad parece alejarse cada vez más. Pero este 2024 es momento de volver a crecer, volver a creer. Únete al encuentro regional de la empresa Herede, este 22 de octubre en Concepción. Inscripciones en herede.cl. ¿Qué es para ti tu empresa? Es como me gano la vida yo y cientos de colaboradores más. Es el futuro de nuestra familia, una tremenda responsabilidad. Porque tu empresa es más que tu empresa. Nuestra seguridad es más que seguridad. Son más de 30 años de experiencia en retail e industrias. Es seguridad y tecnología. Es seguridad. Somos más seguridad. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas, pero quiero partir con un estudio que justamente lo comentaba con Katia Araujo, que hizo la universidad, que hiciste tú, que mide la movilidad intergeneracional, ¿no? Es decir, si las generaciones van mejorando con el tiempo. O sea, es un indicador muy importante para ver cómo está un país. Y en el caso de este estudio, Raúl, lo que muestra es que ha habido una gran movilidad social de la generación actual respecto de la anterior. Eso es un hallazgo muy importante. ¿En qué se basa este estudio y por qué determina esto, que en realidad es una muy buena noticia? Lo que busca este estudio es identificar si existe movilidad social más allá de la movilidad por ingresos, que es lo que tradicionalmente tiende a medirse. Nos pareció relevante, bajo la premisa de que efectivamente ha existido una movilidad por ingresos, tratar de entender en qué otras dimensiones ha existido o no esta movilidad y sobre todo cuáles son los determinantes, cuáles son las palancas que generan esa movilidad. Desde ese punto de vista lo que hicimos fue armar un modelo que identifica 8 dimensiones desde acceso a la educación, salud, consumo, vivienda, seguridad en el barrio, trabajo y otras. Y sobre esas dimensiones, identificar cuáles son las palancas que las movilizan. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que arroja el estudio? Lo primero, una buena noticia. En Chile ha habido movilidad social en prácticamente todas esas dimensiones. Y lo que hacemos es identificar cuál es la movilidad neta, es decir, los que han mejorado, menos los que han empeorado en términos de movilidad social, y ver también quiénes están exactamente igual que sus padres. El estudio toma una generación en particular, y eso es bien importante para algo que después podemos darle seguimiento. Son los que tienen entre 35 y 55 años, los nacidos entre el 69 y el 89. Y con ello se ve si su vida es mejor que la de sus padres. Exacto, exacto. Entonces se le hace un cuestionario que además es muy complejo porque tiene que ver con su realidad actual, con la realidad de ellos cuando tenían 14 años, que es más o menos cuando sus padres tenían la edad del encuestado. Se hacen aspectos bien innovadores, como por ejemplo un test de razonamiento abstracto. Se identifica si la relación con la figura principal sea esta hombre o mujer. Entonces nos arroja información muy interesante respecto de la relación de las mujeres con sus madres, con sus padres. Vamos a ver que hay un tema de género muy potente. Y nos muestra también que, y apunta, como te decía, a identificar cuáles son los determinantes, porque el objetivo, en definitiva, de este estudio es no solo sacar una conclusión de cuánto ha mejorado o no esa generación, sino sobre todo apuntar a que la política pública se haga cargo de aquellos elementos que generan movilidad. Exactamente, que son los determinantes, ¿no? Y además es muy importante para un país que haya movilidad social. Lo contrario es el problema, ¿no? Que cada uno se quede exactamente en el mismo lugar donde nació y entonces sea una sociedad de herederos, ¿no? En que se hereda la posición en la sociedad que han tenido los padres. El estudio muestra que hay un 12% de movilidad social si se resta los que, digamos, están peor
y digamos con el número de los que están mejor y descontando los que están igual, lo cual es un muy buen número. Antes de entrar a cuáles son los gatillantes más importantes, ¿por qué tenemos una visión tan pesimista y tan catastrofista? También lo decía Katia Araujo de Chile, cuando realmente este es un indicador clave en decir, realmente Chile está produciendo, esta sociedad que tanto criticamos, personas que viven mejor que sus padres, que en muchas dimensiones. Yo creo que son varios elementos. Primero, esta movilidad ascendente, positiva, yo creo que es innegable, ¿cierto? Y eso genera aspectos que son interesantes. Esa generación disfruta de mayor bienestar, pero al mismo tiempo empieza a tener temor si los hijos de esa generación van a estar en las mismas condiciones, si van a estar ya sea igual o incluso temen si pueden empeorar. Y creo que esa relación es muy importante, porque de alguna forma Chile ha tenido un estancamiento en un conjunto de indicadores que son relevantes. Estamos estancados en los últimos 10, 12, 15 años incluso en nuestros resultados educativos. Tenemos un estancamiento en el crecimiento, que es vital para generar puestos de trabajo de mayor remuneración. Tenemos en ciertos ámbitos, por ejemplo, el estudio de movilidad demuestra cómo si bien en el neto hay una movilidad ascendente, hay grupos importantes que se mantienen exactamente igual que sus padres. Y es interesante hacer un zoom en quiénes son esos que están iguales. Y te vas a encontrar con cosas distintas. Por ejemplo, en acceso a la salud, el 41% de los que están igual, pero sus padres no estaban bien. Por lo tanto, la noticia no es tan positiva. Claro. Por otro lado, si miras el acceso a la vivienda propia, el neto es negativo, pero de todos los que están exactamente igual que sus padres, que es un espacio importante, el 81% sus padres tenían vivienda propia y ellos también. Es una noticia positiva. Entonces, estos instrumentos te permiten también focalizar, identificar y salirnos de los promedios. Yo creo que parte importante de la sensación, a veces de insatisfacción, es que en todas estas dimensiones tenemos una tendencia natural a operar sobre la base de los promedios. Y consideramos entonces que si el promedio es positivo, todos están disfrutando de ese bienestar, cuando en realidad ese promedio esconde muchas cosas. Que está peor, o gente que sigue igual, y como dices tú, claro, si sigue igual y sus padres estaban bien, pero si los padres ya estaban mal, no es una buena noticia. Y otros que incluso están mejor, pero Chile sigue teniendo, por ejemplo, una segmentación territorial que es relevante. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Los que tienden a mejorar, tienden también a salirse de los barrios de origen. Y por lo tanto, algunos aspectos se replican y otros van mejorando, y eso genera insatisfacción respecto de los que no pueden salir de ciertos espacios y desconexión respecto de lo que de alguna manera han conseguido una mayor movilidad. Entonces, esa granularidad de la información creemos que es muy relevante y este estudio apunta en esa dirección, identificar y focalizar. Ahora, si vemos todas las dimensiones que analizaste y que analizaron en el estudio, ¿cuáles son donde hay mayor movilidad social? ¿Cuáles se identifican claramente como aquí hay una generación que se pegó un salto muy importante en esa materia? La principal dimensión de mayor movilidad es la educación, medido por niveles de escolaridad. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos una generación que ya no solo ha terminado cuarto medio, está en la educación superior, ya sea en la formación técnica, en la educación universitaria, que tiene más años de escolaridad que sus padres, y eso deriva también en mejores condiciones de vida en otras dimensiones, ¿cierto? O sea, podríamos decir que ha sido una buena política pública las que ha tomado Chile, digamos, de fomentar este acceso a la universidad cuando antes era como muy restrictivo, ¿no?, el que pudiera un alumno o una alumna entrar a la universidad. Absolutamente. Chile pasó de tener un sistema de educación, y específicamente un sistema de educación superior, elitista y muy restrictivo, y muy poco diverso, a un sistema masivo, amplio, muy rico en diversidad, que le ha permitido a parte importante de los chilenos acceder a mejores oportunidades. Y eso deriva también en mejores oportunidades de acceso a la salud, de acceso a el consumo, a mejores puestos de trabajo, entre otras cosas. Esto te lo pregunto también porque, por ejemplo, Pablo Ortúzar en su libro Sueños de Cartón postula que en realidad no debiera ser tan masiva, porque en realidad es como un engaño, estoy aquí no citándolo textualmente, porque con esos cartones la verdad es que no van a conseguir una mejor vida. Lo que muestra la evidencia es distinto. Lo que muestra la evidencia es que esas personas tienen mayor bienestar, tienen mayor nivel de satisfacción con su vida, acceden a mejores puestos de trabajo,
De hecho, la rentabilidad, esto es otro estudio que hicimos en la Universidad Andrés Bello, pero que demuestra que, no obstante el importante crecimiento que ha tenido el sistema de educación superior, la rentabilidad de las carreras se mantiene muy positiva. Obviamente baja, porque mientras más personas acceden a la educación superior, baja un poquito la rentabilidad, pero sigue siendo muy positiva, del orden de un 7%. Y por lo tanto, el desafío, más que en limitar el acceso a la educación superior, que yo creo que sería un error, está en cómo generamos condiciones para quienes se han beneficiado de la educación superior puedan acceder a mejores puestos de trabajo y en otros ámbitos de su vida tener mayores oportunidades. Y en eso el crecimiento tiene muchísimo que decir. Exactamente. Un país que se estanca no le da las oportunidades laborales a gente que está calificada para tomarla. Esto nos lleva al tema del FES, ¿no? Que se ha presentado y que ha generado bastantes críticas desde las universidades. Los rectores de las universidades, las rectoras en general se han manifestado, muchos de ellos contrarios, porque afectaría la autonomía universitaria por la fijación de aranceles, digamos, hasta el quintil, hasta el noveno. Y por otro lado también porque afectaría la calidad, ¿no? Al contar con un financiamiento que además estaría determinado por el gobierno de turno, que además no habría los recursos para las universidades más complejas que hacen investigación. Tú como ex ministro de Educación, ¿cómo estás viendo este proyecto y le ves alguna reforma posible que lo haga viable? A mí me preocupa muchísimo el proyecto que ha presentado el gobierno en esta materia, precisamente por los elementos que tú mencionabas. Es un proyecto que en concreto se basa en un mayor control del aparato estatal respecto de las instituciones de educación superior, que son autónomas y que es importante que mantengan esa autonomía. ¿Y por qué se da esta lógica de mayor control? Porque le fija tanto los aranceles, los precios, como también las vacantes. Por lo tanto, determina cuánto puede crecer una institución, en qué ámbitos podría hacerlo y con qué recursos contaría para desarrollar su proyecto. En una lógica en la que la fijación de precios es totalmente contradictoria con las características esenciales de la educación superior. Las universidades son, por definición, diversas, son distintas unas de otras. Los proyectos son diferentes y, por lo tanto, cuando tú fijas los precios, lo que haces es homogeneizar, estandarizar, tratar las universidades como si fuese una empresa sanitaria, digamos, una empresa modelo que es fácil de modelar. Las universidades son imposibles de modelar porque son, por definición, muy distintas unas de otras. Y al fijarle precio, la consecuencia es que ese precio es siempre menor a lo que las instituciones necesitan para llevar a la gratuidad, ¿no? Exacto. Y lo que hace este proyecto, el FES, es que los problemas que ya ha demostrado tener la gratuidad para las universidades, los acelera, porque hoy día la gratuidad es solo hasta el sexto decil, los alumnos del sexto decil de ingreso. Este proyecto, bajo exactamente la misma fórmula de fijación de precios que hoy día existe hasta el sexto decil, la lleva hasta los alumnos del noveno decil, lo que hace que en la práctica o la universidad adecúa su proyecto a lo que los recursos le permite hacer o entra en una espiral de desfinanciamiento. Las dos cosas se traducen en bajas en la calidad, en bajas en las posibilidades de expandir la investigación. Chile ha hecho un esfuerzo por complejizar sus universidades. Y es un esfuerzo interesante. Claro, hacer investigación, tener académicos que se dedican a investigar. Internacionalizarse, traer académicos de afuera, estar en el mundo, ¿cierto? Sí. En lo global que significa el desarrollo universitario. Este proyecto, lamentablemente, atenta en contra de ese propósito que es fundamental para los alumnos, para los académicos y para el desarrollo del país. Entonces, en esas condiciones, creo que es un proyecto inviable. Ya, ¿y no ves tú una posibilidad de que cuando se discuta en el Congreso, a través de indicaciones, a través de cambios, de negociaciones, se pueda mejorar? Porque es cierto que hay que darle solución a las personas que están endeudadísimas con el CAE, ¿no? Especialmente a las personas que no terminaron la carrera o a quienes están en una situación de ahogados. Y es un sistema que ha probado que tiene problemas, ¿no? O sea, tampoco es como para dejar el sistema como está. ¿Le ves arreglo a esto? Depende. Si la lógica que tiene el proyecto es una lógica que combina, por un lado, una cuestión bastante ideológica, que es lo que hemos descrito, ¿cierto? El mayor control del Estado sobre el sistema universitario, y veo difícil que exista por parte del gobierno una renuncia a ese modelo. Y por otro lado, el proyecto también está muy marcado por la lógica de la responsabilidad fiscal que ha tratado de imponer el ministro Marcel. Bueno, que eso es algo bueno. Claro, pero bajo una mirada muy utópica. El informe financiero
justifica que este proyecto va a ser financiable porque se basa en una serie de supuestos que en la práctica no se dan, que todos los egresados encuentran trabajos de calidad, y ya hemos visto que el crecimiento del país no lo está permitiendo, que todos van a estar con trabajos formales, por lo tanto que a todos se les va a poder retener, e incorpora distorsiones. Por ejemplo, una distorsión fuerte es que el proyecto señala que se recuperan los recursos que el Estado pone a disposición sobre la base de un impuesto que persigue al egresado hasta por 20 años, pudiendo terminar pagando muchas veces más lo que efectivamente el Estado puso para que él pudiese estudiar. Entonces, hay que empezar a corregir todo eso. Y cuando tú empiezas a corregir todo eso, la lógica fiscal del Ministerio de Hacienda empieza también a descascararse. Entonces, o desde el punto de vista fiscal no tiene buena salida, o no va a tener salida desde el punto de vista ideológico, que es una tranca. Ahora, desde el punto de vista ideológico, como dices tú, ¿no crees que a este argumento que se ha dado con todos estos hechos y datos por parte de las universidades de resguardar su autonomía, ¿no?, económica, desde luego, ¿no crees tú que le ha hecho un flaco favor ese argumento el caso de Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián con la defensa, digamos, de sus 17 millones de pesos por media jornada, que es nadie, ningún otro académico en Chile, no sabemos si en el mundo gana eso, con el argumento de que es por la libertad de que cada empresa, en este caso una universidad como una empresa, puede pagar lo que quiera? En ese caso específico, lo que ha ocurrido es que, aunque este suene como a lugar común, es que la institucionalidad está operando. La Superintendencia de Educación Superior inició una investigación y por lo tanto habrá que ver cómo termina esa investigación. Tenemos una regulación muy Pero después de muy que fuerte. se hizo público, no lo hizo, digamos, o sea, una vez que se hizo público ese sueldo, no fue que actuó por conocimiento o porque... Efectivamente, pero el punto está en que la regulación ya es lo suficientemente rígida. Y por lo tanto, y existe, y en la medida que el regulador toma conocimiento de elementos que le parecen sospechosos y que habrá que investigar, esa regulación opera y la fiscalización tiene consecuencias. Entonces, sobre la base de un caso específico, que además habrá que estudiar, digamos, si está bien. ¿Qué te parece a ti el argumento? Creo que el argumento de la autonomía sigue siendo válido. Ya, pero el argumento de la libertad, digo, de que una empresa... A eso me refiero, de cuánto y cómo destina en las instituciones de educación superior sus recursos. Efectivamente, esa autonomía financiera es un elemento central de la libertad académica. Un país que controla su academia desde el aparato estatal es un país que está destinado al fracaso. Ya, pero el criterio, digamos, allá más allá de... O sea, ¿es esa libertad para eso, para pagar eso, o te parece que no corresponde que haya una diferencia salarial de ese tipo? Acá hay una cuestión como ontológica, ¿cierto? La libertad, la autonomía siempre tiene que estar enfocada hacia el mayor bienestar posible de la comunidad universitaria y del país. Quienes determinan eso, en definitiva, es esa propia comunidad. Si esa comunidad empieza a dudar de la forma en que una institución, cualquiera que sea, se administra, eso tiene consecuencias. Y por lo tanto, creo que la libertad, que yo defiendo profundamente, ciertamente va aparejada de una responsabilidad en el manejo de esa autonomía. Y para controlar ese equilibrio, la intervención directa del Estado creo que no es la salida. Para controlar ese equilibrio existen regulaciones que en Chile son muy exigentes y a las cuales todas las instituciones están sometidas. Claro, y la comunidad además de la universidad ha dicho que va a revisar su política salarial. Vamos a los 5 años del estallido y cómo dialoga con este estudio que han hecho ustedes, porque veíamos cómo la movilidad social, ¿no?, que es algo muy importante, estaba en ciertas áreas, en la educación, por ejemplo, pero ¿en qué áreas hay ese temor que muestra el estudio a perder lo ganado, ¿no? Sí. Pensando en cómo la política pública, en qué debe enfocarse en las demandas sociales que están pendientes. Si uno mira las demandas sociales y hace un match con los resultados del estudio de movilidad social de la Universidad Andrés Bello, hay varios aspectos que son interesantes. Primero, la salud. Si tú miras en salud, la movilidad es positiva en el neto, pero hablábamos de que hay un número importante de chilenos de esa generación que están igual que sus padres y que si tú miras en profundidad, los padres tenían un bajo nivel de acceso y ellos mantienen un bajo nivel. Y coincide con, por ejemplo, el drama de las listas de espera. Exactamente. O sea, es información que es muy coincidente con lo que estamos viendo en la realidad. Bajo la misma lógica, los temas de seguridad. La seguridad es, por lejos, de todas las dimensiones que nosotros evaluamos, aquellas donde la movilidad social es claramente negativa. O sea, en el fondo, esta generación vive peor en materia de seguridad que sus padres. Exacto. Y en materia de acceso a la salud tiene temores.
y por tanto hay que estar atento a ello. Y si uno mira ya más conceptualmente, lo que ocurre es un poco lo que hablábamos al principio, y es que si bien la generación de los nacidos entre el 69 y el 89 está mejor que sus padres, tienen un temor que en estas áreas sus hijos no disfruten del mismo bienestar al cual ellos han accedido. Y se genera entonces un choque de expectativas. Lo que yo tengo no lo voy a poder traspasar a lo mejor a mis hijos. O las condiciones del país no van a permitir que ellos se desarrollen con fuerza. Y eso también coincide con un conjunto de políticas o de resultados que se empiezan a ver en el último tiempo. Un hallazgo interesantísimo del estudio es que la situación de los padres, es decir, el origen, digamos, de la familia, es muy importante a la hora de evaluar la movilidad. O sea, efectivamente, la situación de los padres influye muchísimo en la movilidad. Pero lo que encontramos en este análisis es que si es muy importante, está lejos de ser el principal factor. Existen muchos otros determinantes, tanto de contexto como que dependen directamente de la persona, que influyen directamente en la movilidad. Pero esos determinantes tienen que ser apalancados también por la política pública. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay varios que influyen con fuerza. El razonamiento abstracto. Y el razonamiento abstracto, para que nadie tenga ninguna duda aquí, está distribuido de una manera normal en la población y el cerebro se desarrolla y se sigue desarrollando. Hemos abandonado una política fundamental para potenciar el pensamiento abstracto, que es la educación parvularia. Exactamente. Chile tiene un déficit fuerte hoy día en educación parvularia. Bueno, y no hay sala cuna universal. Y eso los padres lo aprecian, ¿cierto? Claro. Las madres saben hoy día que si contaran con sala cuna podrían pasar dos cosas súper claras. Ellas podrían ir a trabajar tranquilamente y tendrían la tranquilidad también que sus hijos tendrían todos los estímulos para desarrollar su cerebro y poder... Entonces prefieren sacrificar una cosa para no sacrificar a sus hijos, ¿cierto? Entonces la política tiene que hacerse cargo de esa En ese situación. sentido, Raúl, ¿podemos seguir gastando tanta plata en educación superior y no gastar, por ejemplo, en sala cuna, en educación parvularia, cuando, como tú dices, se sabe que además el cerebro de los niños es plástico a esa edad y es un momento en que o reciben la estimulación y el cuidado o ya parten con un déficit? Es un tremendo error, a mi juicio, la desproporción en la que se destinan los recursos públicos hoy día en educación. Todo el aumento del presupuesto de educación que se está discutiendo ahora está dirigido prácticamente a educación superior. En circunstancias que tenemos déficit en cobertura de jardines infantiles, tenemos el problema de la sala cuna, que ya lo hemos comentado, y por tanto los recursos debiesen concentrarse donde toda la evidencia muestra que ese gasto es más costo efectivo, es decir, que tú tienes mayor rentabilidad por cada peso que el fisco pone en una determinada política. Y donde además hay un gran consenso transversal en la necesidad de tener, por ejemplo, sala cuna universal, educación parvularia, o sea, desde todos los sectores políticos hay un amplio consenso, sin embargo, es difícil avanzar. Se nos está acabando el tiempo, Raúl, pero se han cumplido 5 años del estallido social. ¿Qué lecciones crees tú que debemos tratar de sacar sobre la base de lo que decía recién Katia Araujo, que es que las personas sienten que su vida es una vida valiosa, que tienen una vida buena, aunque sea dura, pero ven que es un clima de pantano y de puro conflicto que se instala como una costra en la sociedad por las clases políticas que no logran acordar cosas fundamentales, que son materias de Estado, porque no se solucionan en un gobierno, sino que se van a solucionar o van a dar frutos en 15 años más. ¿Cómo reflexionas tú, habiendo sido ministro, más encima habiendo sido acusado constitucionalmente también, que ahora ya es un festival de acusaciones constitucionales que no para, habiendo vivido el estallido y 5 años después en lo que estamos? ¿Cómo se puede construir una conversación hacia todos estos temas que hemos hablado, que son los que la gente pide a gritos en que haya un acuerdo? Yo creo que hay dos aspectos que no resisten más en nuestro país y que están relacionados. Uno es la polarización extrema de las posiciones políticas, y vinculado con eso, la absoluta inefectividad de la política. La política es cada vez más ineficiente en relación a dar respuesta clara a las legítimas necesidades de los ciudadanos. Y la polarización contribuye a esa inefectividad. Y por tanto, y si tú miras todas las encuestas, hay una también que hicimos nosotros en la universidad, que muestra con mucha claridad cómo las personas sienten que el mundo político simplemente no les da respuesta a lo que ellos esperan y no están en condiciones tampoco de dar esa respuesta. Entonces, nosotros debiésemos ser capaces de
de comprender de una vez por todas, primero de que, como esto no llegar y ponerse de acuerdo en todo, pero hay ciertos ámbitos de la vida en sociedad donde esa politización, esa polarización extrema, ¿cierto? Y la politización derivada de esa polarización hace mucho daño. La educación es un buen ejemplo. No quiero ser reiterativo en eso, pero creo que es el mejor ejemplo. Politizamos tanto el sistema educativo que todo el debate se llevó a una lógica estructural absolutamente alejada de las necesidades de la escuela, de las necesidades de los alumnos, o de lo que pasa dentro de la sala de clase. Que es lo más importante. Y debiese ser simple ponerse de acuerdo en que la política educativa tiene que concentrarse en cómo facilitarle a la escuela la realización de su labor para que los niños aprendan. Pero eso quedó totalmente de lado y llevamos entrampados en un debate absolutamente estéril a estas alturas y quienes sufren las consecuencias son los niños. Junto con ello, la captura que ciertos grupos de interés han hecho de la política, en educación, en muchísimos otros ámbitos, ¿cierto? Esa captura que termina forzando al mundo político a dejar de lado el interés general y ser, lamentablemente, muy servil al interés particular de ciertos grupos que presionan, de nuevo, genera una frustración enorme, porque los que no tienen acceso al poder por arriba, ¿cierto?, para tomar decisiones, o por abajo, capturando ese poder, van quedando al margen de los beneficios de la buena política. Y creo que ese es un elemento central que tenemos que aprender. Y lo segundo, yo te dije que habían dos, pero en realidad hay un tercero, es que la violencia no puede ser normalizada bajo ningún aspecto, en ningún momento, en ningún lugar. Y lo que ocurrió en Chile en ese momento, y venía ocurriendo de antes en algunos espacios, de normalizar la violencia, de normalizar que ciertos grupos minoritarios se les concedía el derecho de neutralizar, ¿cierto?, a el resto de la ciudadanía para obtener sus propios intereses. Creo que eso no puede volver a pasar porque genera mucho daño, mucha frustración, mucha polarización y es un loop del cual nunca vamos a poder salir. Raúl Figueroa, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.